Doctora, convención PRD, escenario posible. Cuéntemelo casi todo. Bueno, hay dos escenarios posibles. O gana Miguel Vargas o gana Guido Gómez. ¿Y a partir de ahí? Y a partir de ahí, entonces, bueno, dado el nivel de control que tiene Miguel Vargas en el PRD, sí, bueno, pues sería una sorpresa que él no logre ahora manufacturar su propio triunfo. Pero, bueno, si sucediera lo contrario, pues estaríamos ante una situación totalmente nueva, electoralmente hablando. ¿Por qué? Porque si ganara Guido Gómez, entonces el PRD se abriera a todo el que está fuera. O sea, todo el que está operando desde fuera, llámese Convergencia, Partido Revolucionario Mayoritario, lo que fuera, entonces toda esa gente pues ya tendría la posibilidad de volver al PRD. Por eso creo que este movimiento de la Convergencia se ha adelantado demasiado a los acontecimientos, porque el futuro de esa convergencia depende mucho de lo que ocurra con la convención del PRD. Entonces no entendí muy bien por qué se han adelantado a hacer proclamaciones cuando han debido esperar ver el resultado de esa convención y en función de eso, pues entonces ya dar pasos. Porque, por ejemplo, si gana Miguel Vargas la convención del PRD, pues toda esa gente que está operando desde fuera no va a entrar al PRD. Entonces ya sí tienen que buscar otra cobija política para ir a las elecciones. Entonces, pienso que el sector PRDista de la convergencia, debió esperar. Incluso, yo diría, si le voy a hacer una crítica más larga, realmente el sector PRDista que está operando desde fuera del PRD ahora mismo, debió quedarse dentro. Echar la lucha dentro, y si por alguna razón consideraban al final que le hicieron un fraude, vamos a decir, si consideraban que le hicieron un fraude al final, entonces ya tomar una decisión de ruptura posterior a la convención, pero no desde antes armar todo esto desde fuera, porque entonces pierden legitimidad para poder echar una lucha interna y pierden fuerza para echar una lucha interna, porque ellos le dejaron la cancha muy abierta al sector de Miguel Vargas. Así que yo creo que ese sector del PRD que ha estado operando desde fuera ha cometido todos esos errores. Ahora, una vez se realice la convención del PRD, si Miguel Vargas se declara el ganador de la convención, entonces toda esa gente no tiene ya más opción prácticamente que o volver a apoyar a Miguel Vargas, lo cual parece muy difícil, o buscar otra cobija electoral. Porque estamos hablando ya de sellar una división del porque PRD. Algunos volverán por el atractivo de las siglas, aumentará un poco la popularidad del PRD de Miguel, pero hay que reconocer que las grandes figuras del PRD, un PRD están del otro lado. Claro, un PRD sin las grandes figuras del PRD y además con el descontento que hay en un segmento importante de la base del PRD con Miguel Vargas y con otros dirigentes del PRD, entonces movilizándose por otra vía electoral, se le va a hacer sumamente difícil al PRD, a pesar del poder de sus siglas, salir bien electoralmente. Bueno, y si esto no fuera poco, de repente nos vemos con algo casi sorprendente, y es el renacer, o diría un psicólogo, la resiliencia del doctor Leonel Fernández, que tuvo unos 10, 14 meses interminables, los más terribles, funestos de su carrera política, pero que hace unas semanas, un par de meses quizás, vemos que en todas las encuestas y las actividades hay como una recuperación de la popularidad y la aceptación del doctor Leonel Fernández. ¿Cómo explicar todo esto que se está dando y que viene a fortalecer al bendito PLD? Bueno, en el caso de Leonel Fernández, yo creo que Leonel Fernández, a pesar de su gran experiencia y formación política, yo imagino que él ha debido aprender bastante en estos últimos 2 años. Y ojalá que lo haya hecho, porque realmente él tiene indiscutiblemente la ventaja de que él tiene una base electoral propia. Y el que tiene una base electoral propia en una
competencia electoral, tiene una gran ventaja. O sea, él tiene una base electoral propia, 1. 2, él tiene un partido que él iría como candidato de su partido. Y ese partido es el partido de gobierno que tiene actualmente un presidente con un alto nivel de aprobación. O sea que Leonel Fernández se beneficia de un partido, de su partido, que tiene un presidente, no su partido, pero su presidente con un alto nivel de aprobación. Y algo de esa aprobación se le pasa al partido que llevaría, si es que es Leonel Fernández el candidato, como candidato. O sea que Leonel Fernández tiene la ventaja de la popularidad de Danilo le beneficia en un momento electoral, porque no le beneficiaba en los primeros 2 años, porque la popularidad de Danilo en parte era explicada por el colapso de la popularidad de Leonel Fernández, porque esa era la comparación. La gente comparaba a Danilo Medina y todavía lo compara. Y hubo todo un checklist de parte del presidente Medina. Claro, o sea, otro estilo y yo lo voy a imponer el mío. Exactamente, y la gente ha enganchado más con el estilo de Danilo Medina que lo que estaba enganchando con el estilo de Leonel Fernández. Claro, hay que entender que eso fueron 3 periodos. Entonces el desgaste, sobre todo esos últimos 4 años. Sí, pero precisamente un presidente que gobierna tantos años, pues tiene que reinventarse también. Entonces ahí fue un error grave de Leonel Fernández en su último periodo de gobierno. O sea, él tenía que reinventarse un poco y acercarse más a la gente, que es lo que hace Danilo Medina. Danilo se acerca y entonces, bueno, envía unas señales de cercanía, de sinceridad, de compromiso con la gente, que a la gente le gustó y por eso lo aprueban. Entonces, Leonel Fernández tiene, como yo decía, eso que tiene su base electoral propia, que tiene... ¿Por qué? Porque él fue que atrajo toda esa base balaguerista, que no es del PLD, es una base más bien leonelista, y tiene la PLDista, tiene la aprobación de Medina, que en parte no se le va toda, pero que en parte sí le beneficia. O sea que, aunque él tuvo un momento difícil, realmente su figura como figura electoral, no que va a llegar a los niveles de aprobación de Danilo Medina, porque Leonel Fernández no va a llegar ahí. Podría llegar en un gobierno futuro si cambia su estilo un poco. Pero eso no quiere decir que no haga que no sume los votos para poder triunfar en unas elecciones. Agravado, o vamos a decir, para su ventaja, está la situación de la fragmentación de la oposición. O sea que la fragmentación de la oposición, y eso yo lo he dicho muchas veces y lo he escrito, para el PLD mantenerse en el poder, la fragmentación de la oposición es una variable crucial. Crucial. Claro. ¿Por qué? Porque la mitad del electorado dominicano no está con el PLD. No importa quién ahora. Solamente ahora, y eso es temporal, porque Danilo Medina tiene un alto nivel de aprobación, la gente podría pensar que el nivel de aprobación de Medina se traduce en un 85% de votos para el PLD, pero eso no es así. Eso no es así. Entonces, aún con un presidente tan popular como es Danilo Medina, aquí más o menos la mitad de la población vota en contra del PLD. Claro. Un PRD unificado, 2 líderes, Miguel e Hipólito, yo creo que el dinero hubiese estado del lado del PRD para el 2016 por un lógico desgaste, aunque en el 20 volviese Danilo Medina, pero así no ha sido. Después de la pausa, último segmento, tenemos un par de puntitos, pero sí me gustaría su visión sobre la posibilidad de una tercera alternativa en el Partido de la Liberación Dominicana, ahora que hay miembros del comité político que ya están tirados en la calle. Vamos a la pausa. Cuando retornemos, el último segmento, unos cuantos temas fundamentales en los escasos minutos que nos quedan. Regresamos ya.